¿Cuál es la función que el Espíritu Santo cumple en la iglesia? ¿Qué rol juega Él con su influencia entre los miembros de la iglesia? Son varias preguntas que tal vez tú tienes en tu mente y por eso estudiaremos en Axiomas este tema. Axiomas, más allá de la evidencia. Es el estudio temático de la Palabra de Dios. Conduce Winston Sarsuri. Un saludo cordial a todos nuestros amigos de Bolivia y Sudamérica y en algún lugar, en algún punto del mundo que se conecta mediante el internet y las redes sociales. Queremos que usted pueda estudiar con nosotros la escuela sabática. Y aquí estamos con dos pastores que nos ayudarán en el repaso de la lección de esta semana. Queremos dar la bienvenida al pastor Yamil Morales. Bienvenido, pastor. Es una alegría poder estar una vez más junto a este programa para el nuevo tiempo y poder compartir con ustedes el tema para el día de hoy. También dar la bienvenida al pastor Jorge Parada. Bienvenido. Gracias, pastor. Como siempre, un placer reunirnos para tener el estudio de la lección de la escuela sabática. Estamos listos para estudiar, pero antes tendremos una palabra de oración. Pastor Yamil, por favor. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte en este día porque tú nos das el don de la vida y nos das la oportunidad de poder conocerte mejor a través de tu palabra. Hoy vamos a estudiar acerca del Espíritu Santo en la iglesia. Queremos pedirte que nos puedas dar entendimiento y podamos, Señor, aceptar tu santa voluntad que viene de tu palabra, de la Santa Biblia. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas veces nosotros pensamos que la iglesia existe gracias a las diversas actividades que nosotros tenemos. Campañas evangelísticas, una estructura, etc. Pero en sí, la iglesia tiene que ver algo con el Espíritu Santo. Podemos nosotros empezar el estudio, Pastor Jorge. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con la iglesia? ¿Cuál es la función que cumple? Muy bien, como usted mencionaba, pastor, muchas veces podemos creer o caer en ese concepto de decir que la iglesia funciona y avanza solamente gracias al esfuerzo nuestro. Sin embargo, nosotros a través del estudio de esta semana hemos visto que el Espíritu Santo es quien nos da las victorias, el Espíritu Santo es quien produce los frutos. En Efesios 2:18, por ejemplo, dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo Espíritu al Padre. El Espíritu Santo es quien pues nos capacita, el Espíritu Santo es el que trabaja en el corazones de las personas que van a llegar a escuchar acerca del mensaje. Es decir, si el Espíritu Santo no estuviera hoy actuando en la iglesia, en vano fueran todos los esfuerzos que nosotros pudiéramos hacer por alcanzar a un mundo de pecado. Entonces, en primer lugar, el Espíritu Santo nos une a Cristo y esa acción nos une entre hermanos. Así es. Sin el Espíritu Santo sería difícil que nosotros podamos llegar a Cristo Jesús, el cual es nuestro Salvador personal, el cual nos ayuda cada día a cambiar nuestro carácter, el cual nos ayuda a tener el desarrollo de lo que es la paciencia, la humildad, la mansedumbre. Por nosotros mismos no podríamos llegar a Cristo Jesús. ¿Quién es el que trabaja allí? Es el Espíritu Santo. Él hace esta linda obra de llevarnos a nosotros hacia Jesús. Ahora, el texto bíblico nos refiere a que la iglesia, que son nosotros los miembros de la iglesia, tenemos una cabeza. Efesios 1, 22, 23 dice: y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que llena todas las cosas en todos. Hay una unión gracias al Espíritu Santo. Así es. Esa unidad nosotros la vemos efectuada hoy en la iglesia, porque el Espíritu Santo a través de su palabra nos lleva a Cristo. Y cuando estamos unidos con Cristo y su palabra, la iglesia puede estar completamente unidas, ¿no? Efesios 2:22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Importante, ¿no? La obra del Espíritu que nos hace ese nexo, nos une a Cristo
a través de Cristo a la iglesia y todos estamos unidos para cumplir la misión que más adelante vamos a ver. Es importante tocar este punto, Pastor Yamil, porque tenemos la cabeza que es Cristo. Nuestra unión empieza primero con Cristo y luego entre los hermanos, nosotros, entre nuestros prójimos, aquellas personas que ingresan a la iglesia. Mira, ahora, actualmente en este tiempo, es el Espíritu Santo el que se manifiesta y trabaja en medio de nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia, del cuerpo. Y nosotros cada uno somos diferentes partes de este cuerpo. Pero, ¿qué es lo que nos da la unidad en medio de la diversidad de pensamientos, de manera de pensar, criterios, opiniones? Es el Espíritu Santo. Él pone un lazo estrecho y nos ayuda a que podamos ser nosotros una iglesia unida. Él ayuda a que podamos tener vínculos fuertes para poder seguir a la cabeza que es Cristo Jesús. Es decir, no solamente estamos unidos como un lazo de parentesco, sino el Pastor Yamil hace referencia a una unidad de pensamiento, de creencia. Es así, porque en el estudio de esta semana nosotros vemos que el Espíritu Santo nos une a la iglesia en fe y doctrina, ¿no? Está hablando de eso que es interesante. Y hablando acerca de esto, qué difícil es pensar, ¿no? Entre 5 personas podemos sí ponernos de acuerdo, pero en los tiempos de los apóstoles entraban 1,000, 2,000, 3,000 personas, dice, a la iglesia. Y 3,000 personas ya tener un solo pensamiento es mucho más difícil. Ahora, viendo la iglesia, los millones de personas, tener un solo pensamiento. Mira, el asunto es que eran miles de personas, pero el Espíritu era el mismo. Un mismo Espíritu. ¿Qué es el Espíritu Santo? Y sigue siendo el mismo Espíritu Santo. Y ahí está la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Este mismo Espíritu Santo es el que pone y une los pensamientos. Todos bajo un mismo propósito, una misma fe. Entonces, allí se genera la unidad de la iglesia. Ahora, esa unidad empieza con un acto. Así es. Mira, el mismo Espíritu Santo también es el que nos hace parte de esta iglesia mediante el bautismo. Ahora, el bautismo... Todos tienen que entrar por el bautismo. A ver, yo quiero ser parte del pueblo, quiero ser uno con ustedes, pero no quiero bautizarme. El asunto es que el mismo Espíritu Santo nos lleva a nosotros a que seamos parte de este cuerpo y de esta iglesia mediante el bautismo. ¿Por qué? Porque es la forma en que nosotros somos unidos aceptando una misma fe y aceptando un mismo Salvador que es Cristo Jesús. O sea, yo necesito bautizarme, sí o sí. Es decir, cuando hablamos del bautismo, el repaso de la lección de esta semana nos habla acerca del significado, ¿no? Del simbolismo que tiene, ¿no? Cristo vino a esta tierra a morir por nosotros. Cuando una persona, quien nosotros estamos aquí, hemos sido bautizados, la Biblia, el apóstol Pablo dice, hemos sido sepultados juntamente con Cristo para ser levantados y ser parte de una nueva vida en Cristo. Es decir, Cristo nos dio el ejemplo y ahora es parte de la comisión, ¿no? Vayan, hagan discípulos, bauticen, porque es la forma pública de demostrar nuestro amor por ese Dios maravilloso. Entonces, necesariamente yo debo bautizarme, porque si es un solo espíritu, Él es el que te lleva a decidir por Cristo. Así es. Y el bautismo es tan relevante porque ¿qué representa el bautismo para nosotros, para las personas? Representa el bautismo por inmersión, que es la sepultura a una vida de pecado, a mi vida antigua, antes cuando estaba fuera del cuerpo de Cristo, sin la unidad, sin haber recibido el Espíritu Santo. Entonces allí, al ser sumergido en las aguas bautismales, muero al pecado. Y al salir de las aguas representa una vida nueva en Cristo Jesús. Y esto es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el cual nos ayuda a nosotros a tomar la decisión de abandonar nuestra vida pasada para iniciar una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces allí se torna, ¿qué cosa? La unidad también de la iglesia. Qué bueno es pensar esto, ¿saben por qué? Hay muchas personas que no quieren ser bautizadas bíblicamente, la forma correcta.
y creen poder participar de una iglesia o del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero si yo tengo una sola dirección, un solo pensamiento que es guiado por el Espíritu Santo, llego. Pero ahora, el bautismo es el inicio, porque también el Espíritu Santo te une a través de la palabra, por medio de la fe, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Es así, y luego de que se toma esa linda decisión, el estudio de esta semana nos lleva a que nosotros nos unimos a algo muy importante. ¿A dónde nos lleva? Ya una vez aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, hemos tomado la decisión del bautismo, nuestra demostración pública del amor por Dios, y ahora dice que a través de esta unidad nos lleva ¿a dónde? A una institución, que es la iglesia. La iglesia. ¿No? Y de ahí empezamos nosotros a tener una convivencia mucho más especial con Cristo, con nuestros hermanos, y vamos caminando ahora en la misión que tiene la iglesia. ¿Y qué libro estudia la iglesia? La Biblia, ¿verdad? La Biblia. Hechos 17:11 dice lo siguiente: estos fueron más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de todo corazón y examinaban cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Para ver si eran ciertas, ¿no? Qué interesante, ¿no? Si hoy hay personas, normalmente hay personas que con una campaña ya quieren tomar la decisión de bautizarse, ¿no? Ajá. A veces no están cimentadas, pero también en este tiempo encontramos pastores de este tipo de personas. Cuando uno estudia con ellos y toca el tema del bautismo, dice, ¿sabe qué? Estoy todavía investigando, estoy estudiando, porque tengo un vecino, un familiar de otra fe cristiana, me están diciendo algunas cosas, entonces estoy comparando. Qué bueno es saber esto, porque ahí tenemos la oportunidad de fundamentar la enseñanza, y esas personas cuando entran en la iglesia ya están totalmente convencidas, no por nosotros, porque el Espíritu Santo hizo una obra en ellas y difícilmente saldrán de la iglesia, ¿no? Así es, queridos amigos. Estamos estudiando la iglesia que está siendo unida por el Espíritu Santo. Pastor Yamil, ¿qué más podemos decir en relación al estudio de la palabra de Dios? Ya hasta aquí hemos visto, número 1, que el Espíritu Santo bajo un mismo sentir une a la iglesia. Hemos visto que es importante el bautismo para ser parte de esta iglesia unida, ya que mediante el bautismo nosotros morimos al yo para todos estar bajo un mismo objetivo espiritual. Sin embargo, la palabra de Dios es la única regla de fe de un cristiano. Es la fuente de sabiduría y de confianza que podemos tener nosotros. El salmista en el libro de Salmos, capítulo 119, 160, el versículo, dice, la suma de tu palabra es verdad. Qué alegría es tener la confianza y la seguridad que la Santa Biblia es la palabra de Dios y que cada texto bíblico, cada cosa que fue escrita, viene en corroboración unas con otras. No hay contradicción alguna y podemos tener la confianza de que en ella podemos encontrar verdad. Y todos nosotros, al ser parte del cuerpo de Cristo y estar bajo esta única regla de fe que es la Biblia, entonces tenemos la seguridad que estamos en un mismo camino. Qué maravilloso es ver que la iglesia está siendo unida, y esto es obra y gracia del Espíritu Santo. En la siguiente sección seguiremos tocando más tópicos acerca de este tema. Ya retornamos con Axiomas. Seguimos con el programa Axiomas, unidos a la red Nuevo Tiempo y en toda Bolivia. Estamos tocando el tema el Espíritu Santo y la iglesia. Y qué maravilloso es saber que la unidad es gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos conduce a Cristo y nosotros lo aceptamos y profesamos públicamente por medio del bautismo que amamos a Jesús. Pero ahora el tema nos lleva un poquito más hacia allá, porque no solamente estamos unidos bajo una misma creencia, ¿verdad? ¿Qué tópicos más podemos tocar, Pastor Jorge? Hay una sección interesante de la lección de esta semana que nos habla de la unidad que produce el Espíritu Santo a la iglesia en fe y doctrina. No podemos sacar esto que es muy importante. Hay un pensamiento aquí que yo marqué en la lección, dice,
Y si no hay unidad en fe y doctrina, no habrá unidad en misión. Y esto va relacionado con Efesios capítulo 4, versos 5 y 6, que dice así: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad no es algo que se logra por así. La lección de esta semana lo muestra que es una obra del Espíritu Santo directamente. Y cuando el Espíritu Santo obra, la lección señala, ya sea de manera individual o de manera corporativa, hablando de la iglesia en pleno, está produciendo los frutos que son necesarios que se produzcan dentro de la iglesia. Y esto nos va a llevar a cumplir la misión que vamos a ver más adelante. Cuando estamos unidos en fe y doctrina, entonces estamos habilitados para cumplir la misión que Cristo ha dado a su iglesia. Ahora, el versículo 4 de ese capítulo dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Qué difícil es pensar que personas de diferentes culturas, creencias, prácticas, formas de vida, cuando ingresan a la iglesia, tienen un solo pensar, un solo pensamiento. Es algo tal vez imposible, Pastor Yamil. Esto que pareciera imposible, ¿no?, por la diversidad de dialectos, idiomas, culturas, costumbres que hay, no solamente en el mundo, sino también dentro de un país, una sociedad, una etnia. Es posible gracias al cumplimiento fiel de la Biblia. Porque la Biblia, que fue escrita hace muchos años atrás, es una Biblia que no pasa de moda, que está presente para hoy. Así como el mismo Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo, es el mismo Dios para el presente, para nosotros hoy. Entonces, esta unidad de fe y doctrina está basada en el cumplimiento cabal de todo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Ya que la Biblia no cambia según las culturas. Así es. La Biblia está hecha para todas las personas, para todos los hijos de Dios que buscan agradarle a Él. Hay una cita en la lección que me impresionó, que dice lo siguiente: tenemos un solo modelo que debemos imitar en la edificación del carácter, y entonces todos tendremos el molde de Cristo. Estaremos en armonía perfecta. Y aquí esta frase: las nacionalidades se unirán en Jesucristo, poseyendo la misma mente, el mismo juicio, hablando de las mismas cosas y glorificando a Dios con una sola boca. Realmente esto es unidad, es algo extraordinario que no un ser humano puede hacer. Un ser humano puede unir un país, puede unir hasta quién sabe una confederación, pero todo el mundo. Hubieron grandes hombres de la historia, ¿no, pastor?, que intentaron esto. Exacto. Incluso lo lograron por pocos instantes. Sin embargo, ¿qué es lo impresionante de todo esto, pastor? Siempre escuchamos decir lo siguiente: se puede tener unidad en medio de la diversidad. Uh-huh. Y eso es lo que reflejaba el apóstol Pablo cuando da la metáfora, ¿no?, comparando la iglesia con nuestro cuerpo, ¿no?, diferentes miembros con diferentes funciones, pero con un solo objetivo. Ajá. La iglesia es así. Es decir, hoy tenemos diferentes miembros de iglesia, con diferentes pensamientos, diferentes dones, talentos, proyectos, pero cuando todos vamos a un solo objetivo, unidos por el Espíritu Santo, motivados y guiados por el Espíritu Santo, toda esa unidad se puede ver en medio de esta diversidad y juntos avanzamos a un solo propósito, solo por obra del Espíritu Santo. Realmente, ahora esto nos lleva al siguiente paso. Es decir, si todas las barreras son cortadas, si todos los prejuicios acaban en un solo cuerpo, ahora estamos listos para la predicación, para cumplir una sola misión, Pastor Yamil. Así es, una sola misión. Hechos 2 lo dice claramente en el versículo 11. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En otras palabras, está diciendo que todas las personas que fueron alcanzadas por la misericordia de Cristo Jesús, que fueron alcanzadas por la salvación, estamos hablando un solo idioma, que es acerca de un Jesús Salvador que murió y resucitó por amor a nosotros. Ese es el lenguaje que nos une. Y eso es lo que se está hablando en diversos idiomas en muchos países acerca de un Salvador Jesús. El centro de la Biblia, ¿quién es? Es Cristo Jesús también.
Podemos ver en el Nuevo Testamento varias personalidades que se convirtieron. Ahí se mencionó los cretenses, podemos mencionar a romanos, podemos mencionar de diversas nacionalidades de la época, ¿verdad? Hoy podemos nosotros mencionar a los africanos, podemos mencionar a los asiáticos, podemos mencionar diversos tipos de razas, lenguas, unidos en una sola fe. Es así, y cuando nosotros vemos esto reflejado en el libro de Hechos, por ejemplo, dice en el capítulo 2, verso 2 en adelante, de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí vemos nosotros luego un gran movimiento en la iglesia. 3.000 personas siendo bautizadas en un solo día. Una iglesia que estaba compuesta por unos pocos, ahora es una gran comunidad. ¿Cómo se manejaba esto? Podéis imaginar una iglesia de 500 miembros y luego 3.000 se añadieron, 3.500 miembros. ¿Cómo se puede manejar? Con diferentes culturas, ustedes saben que venían, los gentiles principalmente estaban ingresando de manera masiva con otras culturas, otros pensamientos. Sus costumbres. ¿Cómo ahora mantener una unidad doctrinal? Difícilmente eso podría ser obra solamente de un liderazgo marcado en el hombre, a no ser por la obra del Espíritu Santo que da los parámetros, los lineamientos y guiaba para que esa iglesia ya grande pudiera seguir en un solo objetivo. Por eso la palabra de Dios dice en Hechos 4:13, entonces viendo la valentía de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y reconocieron que habían estado con Jesús. Solo la gracia del Espíritu Santo. ¿Qué podemos decir a la iglesia, pastor, aplicando ahora la lección a nuestras vidas? La sociedad hoy en día tiene diferentes intereses. Unos grupos pelean por unas cosas, otros están empujando por otros objetivos diferentes. Entonces la sociedad está fraccionada. Sin embargo, qué alegría es saber que nosotros como la Iglesia de Cristo, todos estamos unidos por algo en común, que es cumplir la misión de predicar el Evangelio para la salvación de otras personas y de esa manera apresurar la segunda venida de Jesús. Esa tiene que ser nuestra misión y nuestro objetivo. Queridos hermanos, eso es lo que nos une a nosotros como un solo cuerpo, que fue el deseo de nuestro Señor Jesús. El pensar y el tener un mismo sentir de querer predicar el Evangelio y añorar la segunda venida de Jesús. Ese es uno de los propósitos comunes que tenemos todos en el mundo, árabes, judíos, alemanes, europeos, norteamericanos, desde aquí, desde Bolivia, Santa Cruz, nosotros tenemos el mismo objetivo que Jesús nos puso. Y qué lindo que mediante este objetivo, que es el plan de salvación, podamos estar unidos como iglesia a nivel mundial. La unidad entonces debería de ser una prioridad. Incluso, pastor, la Biblia en el libro de Hechos nos muestra el ideal de la iglesia en este tiempo. Nosotros no vamos a leer todo por falta de tiempo, pero sabemos lo que, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, del verso 42 al 47, habla de características que poseía la iglesia en ese tiempo. Estaban unidos, se reunían en las casas, partían el pan, tenían las cosas en común, se reunían a leer la Biblia, a alabar a Dios. Y el último texto dice, alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, miren qué resultado había al final de esto. Personas que llegaban al conocimiento de Dios, el cumplimiento de la misión basado en la unidad. Así es, queridos amigos. Podemos concluir que la unidad se mantiene en 5 principios. El primero, en la dirección solamente del Espíritu Santo. En segundo lugar, tiene que haber un compromiso con Jesús. En tercer lugar, la fidelidad a la palabra de Dios, a las Escrituras. En cuarto lugar, una comunión social, ahí en tu iglesia. Y el quinto, ahora estás listo para ir a anunciar el Evangelio, porque hay otras personas que pueden ingresar a la iglesia. Yo quiero invitarte a que tú puedas escuchar esta música y que este pensamiento pueda entrar a tu corazón por medio del Espíritu Santo. Ya
retornamos con Axiomas. Hemos llegado al final del programa Axiomas de esta semana. Ha sido un placer estudiar con ustedes la lección de la escuela sabática. Un agradecimiento especial, Pastor Yamil, por su presencia. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y una vez más animarles a que oremos para que el Espíritu Santo pueda sacar de nosotros nuestro egoísmo y nuestros propios intereses y podamos tener un mismo interés que está basado en la palabra de Dios. Gracias también al pastor Jorge Parada. Muchas gracias. Fue un placer, pastor, compartir la palabra del Señor y desafiar a la hermandad a que juntos busquemos el poder del Espíritu Santo para así practicar la unidad que Dios quiere que tengamos. Gracias, pastor. Estamos unidos, somos una familia. Hasta la próxima semana con el tema El Espíritu Santo, la palabra y la oración. Gracias. Axiomas está contigo.